Bienvenidos a Una Voz Podcast. Aquí de nuevo con mi amigo Miguel Giacomán, buscando entender mejor el tema de oración, adoración, unidad, a una voz, acercándonos más y más a Dios. Miguel, qué gusto estar de nuevo juntos. Sí, qué gusto conversar. Quería comentar brevemente que he recibido algunos comentarios de personas que les ha resultado de bendición el podcast y que les ha resultado útil. Valoramos un montón sus comentarios. Así es. Como no hay tantos comentarios, leemos todos sus comentarios y valoramos un montón sus opiniones. Y creo que el tema de hoy es muy práctico. Y si les soy honesto, es un tema en el cual yo personalmente he tenido muchas dudas. Y creo que aún hablando un poco por la generación más joven, y no dudaría que quizá en otras generaciones también, pero surgen las dudas de, siento que mi oración no pasa de la pared. Pareciera que mi oración no está siendo escuchada por Dios. Y hay este sentir muy humano de Dios no escucha mi oración, pero no es culpa de Dios, es mi culpa. Siento que he hecho tanto mal que Dios no escucha mi oración. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los obstáculos, de los... quizás porque vivo en Ciudad Juárez, pero pienso en los bordos de la oración, en las fronteras de la oración, no sé cómo llamarle, pero los limitantes, ¿no? Los estorbos de una oración. Sí, estorbo es una buena palabra porque de hecho viene en una cita conocida aquí en Primera de Pedro 3:7. Está hablando a los esposos. Igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Gran pasaje. Entonces nos deja saber que sí hay cosas que estorban. Ahora, no eliminan. Dios escucha toda oración, pero hay cosas que estorban la efectividad de la oración. Y aquí está dando un ejemplo. El maltrato del esposo a la esposa, pero me atrevo a decir que es en ambas direcciones y no solo limitado al matrimonio. En general, el trato al prójimo sin respeto, pero sí, no pierdo de vista que sí hay un énfasis aquí en los esposos. No nos debemos escapar de esa realidad. Tenemos una tarea muy grande de parte de Dios, pero este no es un podcast sobre el matrimonio, ¿verdad? Pero somos llamados a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, no está hablando de lograr ser el perfecto esposo o estaríamos todos en un grave problema, pero sí partir de una actitud de comprensión y respeto, de respeto que busca comprender. No siempre logramos comprendernos, pero si no, dice que hay un estorbo a la oración. Y de nuevo, yo creo que nos da un patrón o un principio que en general el deshonrar a Dios, que en muchas expresiones es al deshonrar al prójimo, hay un estorbo a nuestra oración. Bueno, ahí hoy ando así incendiario, pero entonces a raíz de este pasaje podríamos decir lo siguiente: la oración, la frase "no hay nada que pueda estorbar tu oración" es un mito. No es bíblico. No es bíblico. Hay cosas que pueden estorbar nuestra oración, empezando acá con el maltrato a quien amas, para Así empezar, es. nivel 1. Y eso es revelador. O sea, solo esa aseveración. Hay cosas que pueden estorbar nuestras oraciones a Dios. Solo eso es gigantesco. Y se ve de múltiples formas. Quizá aquí ejemplifica uno con el maltrato a la pareja, que concuerdo con usted, funciona en ambos sentidos. Obvio, tiene una carga importante que se mencione literalmente del esposo a la esposa. Así es. Sí hace una distinción acá. Pero partimos de que sí hay estorbos. Y espero en este episodio encontrar
cuáles son esos estorbos para evitarlos, ¿no? Sería el propósito Totalmente. de este episodio. Sí, sí, totalmente. Pero que quede muy claro, en ninguna manera está diciendo que ya no es escuchada la oración. Eso sí sería un grave error. Correcto. Es muy diferente un estorbo a algo que lo elimina. Y ahora, hay tanto que aclarar, quizá, porque dependemos de la gracia de Dios para nuestra relación con Dios a través de la obra de Jesucristo, no de nuestras obras. Y esto puede sonar como una contradicción, pero no lo es. Vaya, dentro del cuadro de la gracia, del favor inmerecido de Dios, tenemos entrada a la salvación, a su presencia, pero dentro de ese cuadro, obviamente hay una responsabilidad que Dios nos da de obediencia, de caminar y seguir a Jesucristo como Él nos va indicando a través de su palabra. Y al no hacerlo, afecta esa relación, no elimina esa relación. Y creo que lo de una relación es el mejor ejemplo porque es algo que podemos entender terrenalmente. Una relación, y por qué no la del matrimonio, que es la más cercana. Si hay una traición en un matrimonio, el matrimonio sigue siendo, vaya, no elimina ese matrimonio por lo menos no en ese momento, claro, ¿verdad? Pero como estorba la comunión, la armonía, la comunicación, todo es estorbado y afectado si hay una traición. Y creo que hay cierta similitud, no digo que es exacto el paralelo, pero algo de similitud en nuestra comunicación con Dios. Él nos sigue amando, sigue siendo nuestro Dios, nuestro Padre, obvio si le hemos entregado nuestra vida a través de Jesucristo. Pero ahora la comunicación íntima tiene un estorbo. Si yo traicionaba a mi esposa, cuando me acerco a decirle algo, por un buen tiempo no va a ser igual. O sea, tal vez sí me va a escuchar, pero va a haber un estorbo, va a haber un tema de desconfianza, va a haber un tema de dolor que afecta esa comunicación y esa comunión. Y creo que hay cierta similitud con Dios. Él nos ama, cuando nos arrepentimos, Él perdona, pero si es un patrón de comportamiento, entonces sí, bíblicamente, estorba esa relación, incluyendo esa oración. Sí, tengo una pregunta bien profunda, pero ¿usted considera que el estorbo, en cualquier comunicación hay dos lados, ¿no? Un emisor y un receptor. Así es. Que cuando es comunicación efectiva, el emisor se convierte en receptor y así ambos. Puede ser, vamos a poner una ilustración aquí general. Usted recibiendo la comunicación y yo haciendo una oración. Puede que haya un estorbo en mi lado de la comunicación. Claro. Cuando haces una llamada por teléfono, uno tiene mala señal y ambos se ven afectados por eso. Cierto. A veces, no sé si es mi mentalidad positiva y corríjame si estoy así, pero creo que a veces el estorbo está de nuestro lado. Cierto. El maltrato a mi esposa me va a estorbar a mí a hacer una oración a Dios. No estoy quitándole poderes a Dios, no estoy cerrándole el oído a Dios, no estoy poniéndole un algodón para que no escuche Dios. Yo batallaré en hacer la oración. Una vez que tengo este conflicto interpersonal, en el ejemplo que se pone acá con la esposa, pero aún me atrevería a creer, a veces conflictos interpersonales dentro o fuera de la iglesia pueden ser un estorbo para nuestras oraciones. Porque como estás en un conflicto tan grande interpersonal, te roba de hacer una comunicación efectiva con Dios. Muy buen punto. Muchas veces sí es de nuestro lado. Yo me siento culpable, me siento mal. No voy a tener
no voy a sentir esa misma libertad, esa misma confianza en acercarme, aunque el Padre sí me llama a acercarme, yo voy a sentir un estorbo. Pero sí creo que de parte de Dios hay también del lado del receptor, de nuevo, no que no escucha y seguimos dependiendo de su gracia, pero eso no quita la responsabilidad de caminar en una manera que lo honra a Él, por lo cual sí es afectada esa comunicación, estorbada esa relación y esa oración. Sé que tú tienes acá una cita muy interesante. Sí, si tomáramos solo el versículo anterior, me quedaría algo de duda de eso, pero Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestras iniquidades han generado división entre nosotros y nuestro Dios. Y este versículo me pone mal pensar que hay una división entre Dios y nosotros por, no sé si llamarle una naturaleza caída, un pecado o un pecado personal. ¿En qué dirección siente que se refiere este versículo? Sí, creo que está reforzando lo que estamos diciendo. La iniquidad, que es propensidad al pecado, nos provoca que si camino en ello, porque obviamente en el arrepentimiento viene el perdón, viene la restauración, que no, por favor, no quede duda de ello, pero si yo en mi necedad continúo caminando, practicando el pecado, es bíblico que esto aleja en un sentido a Dios de nosotros, causa una afectación negativa a la relación y al Él no escuchar, sigue escuchando, pero no hay la misma comunión, no hay la misma respuesta de parte de Dios. Creo que el pasaje eso está enseñando. Sí, y obvio es doloroso. Me encanta porque en el libro de Isaías encontramos tantas verdades que nos gusta abrazar y de repente encontramos unas como estas que preferiríamos borrarlas o ignorarlas de la palabra, ¿no? Pero al mismo tiempo me gusta creerlo a lo inverso. Es decir, ahorita veíamos un poco acerca del maltrato. El maltrato puede generar un obstáculo en nuestras oraciones. Acá habla de nuestro pecado, la iniquidad en la humanidad genera distancia entre nuestras oraciones. Me gusta creer entonces que vivir en integridad genera cercanía con nuestro Dios. Y me gusta creer que bendecir a las personas, bendecirlos, tratarlos bien, no quita los obstáculos, quita las barreras en nuestras oraciones también, ¿no? En el otro sentido podríamos tomarlo también. Sí, definitivamente. Hay frases como de Santiago: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Wow. Pero el siguiente versículo es de limpiar tu maldad. Estos son cosas que nos impiden acercarnos a Él. De nuevo, no porque Él está basado en nuestras obras, nuestra salvación, en ninguna manera. Somos salvos por gracia. Es en esa relación cercana. Creo que el matrimonio es el mejor ejemplo, ¿verdad? Y yo sé que puede llegar al extremo de un divorcio, pero no hablando de eso, ahí ya se viene abajo la analogía. Pero el maltrato no elimina el matrimonio, sigue siendo pareja, pero cómo afecta la relación, la comunicación, el disfrutar la relación. Correcto. Entonces,
debemos tomarlo muy en cuenta. Y creo que sería muy bueno leer de Hebreos 12. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga o de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Una raíz de amargura, guardar rencor. Dice aquí que afecta a otros y que nos puede dejar posicionar de dejar de alcanzar su gracia. Que quede claro, esto no está hablando de la gracia salvadora. Y hay muchos versículos en el Nuevo Testamento afirmando cómo la salvación es por gracia y es segura. Y Jesús mismo dijo, mis ovejas están en mis manos y nadie las arrebata de mí. Entonces no se refiere a eso, se refiere a la gracia diaria, se refiere Bien. A esa ayuda diaria en nuestro caminar. Allí es estorbado, afectado, cuando yo no perdono. De hecho, Jesús enseñó, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Va de la mano. Yo estar recibiendo ese perdón, esa gracia, con yo estar extendiendo ese perdón y esa gracia. Y la amargura dice que afecta a muchos. Afecta sobre todo a los que están cerca de mí. Me gusta decir, amargura jamás afecta solo a una persona. No solo afecta al que está amargado. Alguien amargado, pues tristemente, esa amargura salpica a las personas más cerca de uno que tienden a ser sus seres queridos. Sí. Creo que tengo un ejemplo que puede funcionar un tanto en esto. Pensando un poco en el arte, se dice que los grandes artistas, hablando aún de la Mona Lisa o de la Última Cena, son cuadros, son imágenes que recordamos, y si nos preguntamos cómo es el marco de la Mona Lisa, cómo es el marco de la Santa Cena, nos es difícil recordarlo porque son impresionantemente sencillos, no necesariamente económicos, pero son sencillos. Y ese es el arte de los marcos que cubren un cuadro. Tiene que ser sencillo. Cuando un marco se roba el protagonismo de una obra, es un estorbo. Imagínate un marco naranja gigante. Terminas viendo más el marco que la ilustración del centro. Totalmente. Eso no borra la ilustración, eso no borra la Mona Lisa, eso no le quita lo hermoso a la Mona Lisa, pero le roba la atención a la Mona Lisa. Le roba lo bonito a la Mona Lisa. Creo que puede pasar algo un tanto similar con estos estorbos de los cuales estamos hablando. No le quita lo hermoso a la oración, no le quita lo hermoso a la atención que Dios nos da, pero hay ciertas cosas que, como un marco muy llamativo, le pueden robar la atención a la obra de arte, de la gracia de salvación y la gracia real que hay en el centro. Pero el marco le termina robando y termina siendo un obstáculo para apreciar la obra, ¿no? Muy cierto. Es una buena ilustración. Y a veces creo que pues tristemente tenemos muchas cosas secundarias llamando más la atención que la principal, y esto va a afectar. Quizá alguien piensa, bueno, ¿y si mi oración ha sido o está siendo estorbada? Mi comunión con Dios lo siento seco, distante. Ahora, por un lado hay temporadas. Hay temporadas de desierto que yo he vivido, que he leído a través de muchos autores, todos viven. Y no tiene que ver específicamente con esto. Son tiempos y temporadas, a veces son misterios de Dios, pero otras veces sí está directamente ligado a un pecado, una desobediencia en nuestra vida, y hay este estorbo. ¿Qué hay que hacer? Voy a volver al ejemplo del matrimonio. Y yo he dado este consejo en la vida real. Esto no es pura teoría. Cuando un matrimonio ha sido fracturado, la persona que más
lo causó, le animo mucho a ser paciente en el proceso, a amar, ir la segunda milla y ser pacientes, que la persona afectada no de la noche a la mañana puede ya superar todo lo vivido. Algunos más rápido que otros. Sigue amando, sigue extendiendo, expresiones de amor, de cariño, de respeto, de honra. Sigue persistiendo hasta que lo dañado, lo dolido queda sanado. Creo que es similar con Dios. Si hemos lastimado el corazón de Dios, porque sí se lastima, de hecho la Escritura nos llama a no entristecer al Espíritu Santo, y si lees alrededor de esa declaración en Efesios 4, habla de, ¿qué crees? Amargura, de ira y de pecado en general, yo pudiera decirlo. Entristecer al Espíritu Santo en nosotros. Ahora, bueno, con su ayuda, porque seguimos necesitando de su ayuda, seamos persistentes y pacientes en seguir pasando tiempo con Él, seguir orando, aun si sentimos que está rebotando contra el techo esa oración, seguir abriendo nuestro corazón, seguir confesando nuestro pecado, seguir y no darnos por vencidos, porque el Padre sí está escuchando, y aquí sí no es como el ser humano que con sus limitantes. Él tal vez quiere asegurar que hay una obra más completa de transformación de nuestro lado en este proceso. Entonces no pierdas la esperanza. Él te sigue amando, pero sí nos llama a caminar siguiéndole de nuevo, con todo y tropiezos y fallas que todos vamos a cometer. Pero la clave aquí es arrepentimiento rápido, real, reconocer la falla, pedir perdón y buscar su ayuda para ir mejorando en esa área. Me encanta este concepto aún de arrepentimiento para estar más cercanos a la voz de Dios y a la vez Dios a nosotros. Y ahorita usted mencionó al menos un par de pasajes de Santiago. Y quiero mencionar uno más, porque esto me genera tanto ruido en mi cabeza, y más que una aseveración tengo dudas de esto. Santiago 4:3. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestro deleite. Y leyendo un poco esta mañana acerca de esto, decía que Dios a veces no da respuesta a oraciones egoístas, ¿no? Porque pensamos en nuestro deleite únicamente. No tengo nada más que agregar, solo explíquenos a qué se refiere esto. Porque si yo grabara todas mis oraciones, muchas sonarían muy egoístas, la verdad. Sí. O sea, quiero que Dios cuide a mi hija porque la amo. Quiero que Dios cuide a mi esposa, que cuide de mí, que cuide de mi hogar, que cuide de mis padres, que aún bendigo mi iglesia, pero porque es mi iglesia. Pueden sonar muy egoístas. Si somos honestos, muchas de nuestras oraciones, Dios no las va a responder. Que quede muy claro, eso no es a lo que se refiere. Muy bien. Dice para sus propias pasiones, deleites. Y sí, creo que la palabra clave a lo que va es egoísmo. Ahora, no es egoísta orar por nuestra familia. De hecho, hasta todo lo contrario. Es un acto de honrar, de darles importancia. Orar por nuestra congregación, nuestra ciudad, nuestra nación. Esto es parte de quiénes somos, dónde nos plantó Dios. Creo que aquí se refiere ya a cosas donde realmente el único beneficiado soy yo, y un beneficio carnal, voy a decirlo así. No espiritual, porque yo debo orar por mi crecimiento espiritual. Y sí, ¿por qué no?
bendición. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Buscar que yo prospere en mi alma, que crezca espiritualmente y de allí sea bendecido en todas las áreas, no es para mí mi entendimiento lo que se refiere Santiago 4:3. Es poner las cosas carnales, materiales, por encima de mi alma, de mi relación con Dios. Y ahora de repente mi oración gira alrededor de avance en la carrera, en lo económico, y de repente, si no me cuido, incluso ambiciones no sanas, donde para lograrlo otro tiene que perder y para yo avanzar, y estoy pensando solo en mí y no la necesidad a mi alrededor. Suena a chiste, pero me está tratando de decir que cuando yo oro para que mi equipo favorito gane, Dios no escucha, no le importa esa oración. No le importa. Sí la escucha porque es Dios, pero hay igual del otro lado orando, entonces. Sí, espero. Pero realmente hay muchas de nuestras oraciones que podrían ir, reitero, suena a chiste, pero que medio van en ese sentido a veces, ¿no? Sí, Nos claro. encontramos orando por un resultado de un partido, o aún ciertas ocasiones como por el clima, para que una fiesta salga bien, ¿no? Y yo he orado por el clima y no es malo en sí. Y yo creo que en momentos Dios ha intervenido, pero debemos estar conscientes que uno está orando que no llueva para que tenga un convivio lindo, mientras otro está orando que llueva porque hace falta agua en la región. Creo que el segundo tiene más peso de importancia, pero vamos a tener que dejar esto en manos de Dios y saber que Él es bueno, y saber que muchas veces, me voy a atrever a decir, no vamos a ver los resultados que nosotros estamos esperando o imaginando, sobre todo a corto plazo. Y eso no es necesariamente porque hay un estorbo a la oración. Es porque Dios ve el océano de la situación y yo una gota de agua. Correcto. Y todo mi filtro de entendimiento es esa gota, pero yo no sé que realmente hay algo mucho mejor y mayor que Dios está viendo, y que si realmente contestaba todas mis oraciones, estorbaría el avance a las cosas mejores y mayores que Dios tiene para mí. Y encaminado a eso, tengo un punto más que quiero resolver aquí. En letras rojas, en la Biblia, como me gusta decir, en palabras de Jesús, en varias ocasiones, aún en una parábola en Lucas 18, Jesús mismo llama a la persistencia en la oración. Así es. Y entendemos que la persistencia en la oración puede abrir las puertas del cielo. Lo digo un tanto ilustrativo, no literalmente. Pero entonces podríamos decir que orar sin persistencia podría ser un obstáculo para nuestras oraciones. Porque al parecer Dios no solo quiere que oremos una vez, quiere que oremos en múltiples ocasiones, persistentemente, por lo mismo. Sí, y hay múltiples versículos y ejemplos de la necesidad de la persistencia. Y es uno de esos temas que dices, pero si Dios escuchó desde la primera vez, de hecho Él ya sabía aún antes de que levanté esa oración. ¿Por qué? A veces no sabemos por qué. En otras ocasiones creo que Dios está tratando con nosotros en el proceso de orar. A veces nuestra oración no tiene tanto el enfoque de la voluntad de Dios, y a mí me gusta decir, orar con persistencia no es tratar de alinear a Dios a mi voluntad, que no funciona. Dios me está alineando a su voluntad muchas veces durante esa persistencia. También hay el factor de guerra espiritual, lo vemos en Daniel capítulo 10, donde había una resistencia de principados, y fue a través de la persistencia que se rompió, que bueno, ese es todo otro tema.
Pero creo que es tan importante, antes de terminar, dejar en claro que Dios escucha, que Dios te ama, que Dios está cerca, pero el pecado, y particularmente creo expresado en nuestro trato a otras personas, y no solo trato a lo mejor físico o verbal, pero aún del corazón, el guardar rencor, el tener envidia, el tener estas actitudes que Dios sí ve, estorban nuestras oraciones. Él quiere que seamos libres de ello y en amor nos llama como un buen padre a ir reconociendo y rindiendo esas actitudes, esas palabras. Cuando yo estoy hablando mal de otros, pues entonces yo estoy cayendo en un patrón que puede estorbar mis oraciones. Ahora, todos llegamos a fallar en esto. Y no estoy diciendo que una palabra equivocada iguala a estorbo. Yo estoy hablando ya de patrones de conducta. Y creo que a eso se refiere donde empezamos en 1 Pedro 3:7, en la relación con la esposa. Todos ocasionalmente nos equivocamos. Pero si no lo reconozco y me arrepiento y lo acepto ya como parte de mi forma de ser, entonces sí va a haber un estorbo a mi comunicación y comunión con Dios, y eso sí es serio. Totalmente, creo que esa es una gran conclusión. Pecado sin arrepentimiento, Así es un obstáculo. El arrepentimiento vuelve a abrir la llave como nueva, y me animaría a creer aún mejor en la gracia y restauración de Dios. Completamente. Pues, mucho aprendido el día de hoy, gracias por eso. Y creo que son temas que es necesario hablar. Me gusta decir, los temas complicados no están ahí para evitarse, están ahí para hablarse. Y quizá esto puede traer un tanto de paz a aquellas personas que, como yo, teníamos tantas dudas de esto. Gracias, jefe. No, muy buen tema, muy importante. Y qué bueno que has estado aquí con nosotros el día de hoy. Te esperamos en el próximo episodio. Nos vemos.